Muy bien, en el medio de todas estas discusiones políticas, periodo electoral y demás, siempre a veces es más difícil prestarle atención a aquellos que son temas profundos y permanentes. Y por eso le hemos querido dedicar este bloque del final a un tema muy importante que es el proyecto de ley de muerte digna. Le voy a pedir primero a nuestra querida colega Sofía Caram que brevemente, en unos 2 minutos, porque esto hay que hacerlo así, hay que verlo desde el punto de vista de los casos personales y después generar las discusiones que siempre existen, son temas éticos que muchas veces están presentes, con la idea de que la discusión salga el proyecto más amplio, más sabio que contemple esto. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo es el caso de que fue tu hermanita? ¿Qué tal, Nelson? Laila nació en 1989 con un pequeño retraso madurativo. Fue una nena prácticamente normal hasta los 8 años de edad, con algunos problemas de psicomotricidad, de equilibrio, pero mentalmente como cualquier persona normal. A los 8 años le detona una enfermedad neurometabólica que ahí entendemos que tiene que ver con este retraso madurativo que padecía desde nacimiento, y progresivamente Laila empieza a desmejorar neurológicamente. Empieza a manifestarse la enfermedad con una parálisis facial, después la parálisis del resto del cuerpo, deja de hablar, deja de controlar esfínteres, deja de caminar, deja de sonreír, deja de tomar contacto con el mundo exterior, cada vez más. Con los meses y con los años fue empeorando su cuadro hasta estar en un estado de una enfermedad neurológica profunda, severa. Solamente tenía movimientos o contactos visuales que en realidad eran actos reflejos, pero nada que tenía que ver con su voluntad de mover su cuerpo, de tomar contacto. Laila estuvo así 5 años, hasta que, como suele suceder, usted es médico y lo sabe, en casos de sedentarismo, cuando una persona queda postrada en una silla de ruedas o sin poder moverse, vienen los problemas respiratorios. Y Laila, después de 5 años de enfermedad, a los 13 años de edad, tiene un paro cardiorrespiratorio. Ella ya estaba en un hogar de cuidados especiales, entra al hospital en crisis cardiorrespiratoria, un hospital que preferiré no nombrar y no mencionar para preservar a los médicos. Por supuesto, como es de protocolo, se le salva la vida, se le coloca un respirador artificial. Laila, a partir de que empieza a respirar con el respirador, empieza a recuperar poquito a poco su capacidad respiratoria. A medida que pasaban las horas empieza a mejorar. Entonces la decisión de los médicos es quitarle el respirador. Y el grupo de médicos de terapia intensiva de ese centro asistencial de la Ciudad de Buenos Aires, con su neurólogo de cabecera, nos dan ahí una opción. Les dan a mis padres una opción, que además es consultada conmigo, yo tenía 20 años, y nos avisan, bueno, si ella vuelve a entrar en paro, si ella vuelve a tener una crisis cardiorrespiratoria, y la volvemos a conectar a un respirador con el problema neurológico irreversible e incurable que Laila tiene, puede que de ahí no se pueda volver. Son ustedes los que deciden. Y nuestra sensación era que Laila ya había decidido, cuando entró al hospital con ese paro, y además nosotros como familia necesitábamos que termine el sufrimiento de Laila, o por lo menos no estirar más de la cuenta, algo que ya no tenía ningún sentido. Laila ya no era Laila desde hacía 5 años, una nena que fue normal hasta los 8 años y que después durante 5 años cada vez iba muriendo de a poco. Nuestra decisión fue no volver a conectarla a un respirador y así fue. Entró un domingo en crisis, que empieza este proceso que le comento, exacto. Y un martes a las 2 de la tarde, o sea, muy poquitas horas después, ella vuelve a entrar en crisis, vuelve a tener un paro cardiorrespiratorio tras de otro. Lo único que se hizo fue acompañarla, asistirla para que sufra lo menos posible, para que espere a mi papá, que mi papá estaba en el trabajo, esperó a mi papá y se fue acompañada, cuidada, dentro de todo el dolor y dentro de toda la situación tan terrible. Nosotros no quisimos que Laila sufra más de lo que ella había sufrido. Es muy interesante el testimonio que ilustra de muchas cosas que hoy pasan. Inés, ¿y ustedes cómo ven esto? Yo pertenezco a una institución, una ONG, que es el Centro de Bioética, Persona y Familia, y lo primero, más allá de lo que sea lo legislativo y lo técnico, creo que es un tema humano, ¿no? Que lo primero que está en juego es una realidad humana cercana de un familiar, de una persona cercana, de una persona X, ¿no? Y un momento de la vida muy especial, que son los últimos momentos, que probablemente sean los últimos momentos en donde uno es especialmente débil, especialmente vulnerable, y la familia también es especialmente vulnerable.
la decisión que se tome en estos casos o lo que se legisle tiene que ser, en nuestra opinión, algo pero sumamente cuidado, sumamente delicado, sumamente hablado, donde más allá de las cuestiones técnicas, repito, no queden aristas ni para, digamos, hacer que una familia sufra más de lo que tiene que sufrir, o tampoco para antes de tiempo cortar la vida a una persona. Creo que es un tema delicadísimo, que no se puede hablar ligeramente, que hay un montón de realidades involucradas muy dolorosas y que les debemos respeto y ante todo reverencia, porque no es que a uno le duele la muela, son situaciones límite, extremas. Y aquí hay muchas cosas que diferenciar, es decir, por lo menos lo que nosotros creemos es cuando una persona está en esta situación, cuando mantener la vida implica recurrir a sistemas desproporcionados, sumamente sufrientes, onerosos para la familia, y que la verdad que, como decía recién Sofía, muchas veces no tienen sentido porque el proceso es irreversible. En ese caso lo que nosotros sostenemos es, bueno, mantenerle lo mínimo, hidratación, respiración, y lo que es artificial, la familia tomará la decisión, la persona habrá tomado antes la decisión o no, si no la puede tomar habrá que ver quién la toma, pero con el mayor amor posible, y nunca retirarle lo indispensable, es decir, la hidratación, la alimentación, porque eso es lo que porque el organismo lo asimila solo, lo hace solo, entonces cuando uno le saca el respirador, por ejemplo, ya la persona va decayendo y dejando de existir. Es un tema delicado, repito, hasta me da, como diría, miedo, no sé si miedo, pero sí tomar una decisión de esta naturaleza a mí me daría una enorme responsabilidad, y hasta hablar de esto, estoy eligiendo cada palabra, porque no quiero herir y no quiero tampoco decir nada más allá, y también pienso en la persona que está del otro lado, es decir, no solo en la familia, sufriendo, y también pienso, como supongo que le pasará a todo el mundo, que hay personas que han despertado, entonces uno se siente un poco desconcertada ante esta situación. Por eso digo que es tan delicado. Por supuesto, y por eso mismo es lo que queremos reflejar con todo respeto en estos debates que siempre se dan. Y hoy, digamos, senador, usted es autor de ¿hoy en qué estado está el proyecto y fundamentalmente qué viene en cuanto a discusión para contemplar todo este debate y estas posiciones? Porque cuando uno escucha, todos tienen asidero, todos tienen elementos para fundamentar sus conductas. Bueno, yo creo que está en un grado avanzado de comprensión dentro de la Cámara de Senadores, también en diputados que han avanzado algunos proyectos, y esto ha ayudado mucho los testimonios como el que está dando Sofía, como el que da Selva, como el que ha dado también y sigue dando Susana, mamás, hermanas que han padecido el dolor a través del dolor de sus seres queridos, porque acá los dolientes no son solamente los sufrientes, los pacientes, sino también todo el grupo familiar, todo el entorno de afectos. Entonces esto ha instalado también en la opinión pública, que permite llegar a mucha gente, y entonces uno se encuentra hablando con distintas personas en la calle, en los ámbitos de trabajo, conocen en este debate que estamos dando un debate necesario, un debate positivo, que muestra una orientación de evolución de nuestra sociedad. Nuestra sociedad está a nivel nacional ahora debatiendo en el Congreso Nacional un tema que ya Río Negro tiene como ley, que Neuquén y Chubut tienen parcialmente como ley, también Uruguay, también México, todos los estados de Estados Unidos, y que incluso para unificar la situación en los distintos estados hicieron una ley federal. También tenemos antecedentes en Canadá, Alemania, Italia, Francia. Es decir, estamos poniéndonos en una cultura mundial, yo creo, a tono con ella, que tiene que ver con cuidados paliativos. Sobre esto, en el excelente debate que tuvimos el martes en el plenario de comisiones, no hubo disenso. Creo que incluso recién lo has expresado vos también, aún con los reparos, quien tenga alguna duda, con cuidados paliativos nadie la tiene. Acompañar en los momentos finales, calmar dolor, disminuir sufrimiento, permitir que quien se está yendo se vaya de la manera más liviana posible y acompañado con su entorno de afectos. Además, ampara no solo al que sufre la enfermedad, ampara a la familia y ampara a los médicos, que hoy día querrían hacer otra cosa muchas veces que lo que hacen, pero se sienten sin la cobertura legal necesaria. Entonces estamos tratando de tener una ley que no tiene nada que ver con la eutanasia, y esto es un fantasma que hay que ayudar a alejar, porque no estamos discutiendo eso, una ley que viene a aliviar situaciones de desamparo, nada más que eso, ¿no?
¿Algo que agregar, Inés? No, una pregunta al Sí. senador, si puede Sí, ser. cómo no, por Porque supuesto. hay algunos que dicen, y yo también leyendo la Ley de Derechos del Paciente, digo, de alguna manera está contemplado una posibilidad bastante parecida a la que usted viene a desarrollar en su ley. La pregunta es, y con toda buena voluntad, ¿hace Sí, claro. falta una nueva ley Sí, sí. y no se podía en todo caso reformar en aquellos aspectos que considere el Congreso necesario y la población necesaria este artículo 11 de la Ley de Derechos del Paciente que habla de las directivas anticipadas y que... Una pregunta simplemente que yo tengo la duda. Sí. Digamos, es una cuestión, por un lado, de técnica legislativa, elegir reformar y complementar la ley que ya existe o apoyar con otra ley mucho más integral, que es la que estamos proponiendo, en donde esta queda como un antecedente de apoyatura, porque no derogamos esta ley, solo derogamos el artículo 11 de referencia, ¿no? Pero yo creo que es mejor técnica legislativa tener un marco legal integral que incluye cuidados paliativos, voluntad vital anticipada, que incluye las obligaciones de los médicos. El artículo 11, por ejemplo, de esa ley elimina la objeción de conciencia y nosotros estamos poniendo la Sí, objeción lo de mismo, conciencia. claro, es más amplio. Es decir, incluso le permite al médico individualmente no hacer la limitación de tratamiento cuando la ley actual no se lo permite. Así que Es un punto importante ese que usted marca. Te pregunto de lo que obviamente viven ustedes, porque, insisto, la vivencia también es un aporte, ¿no? Sí, claro. Con todas estas dudas que se generan. ¿Te has encontrado con gente que ha tenido la misma experiencia, la misma duda, que pudo haber tomado otra conducta, o si quiso tomar esa conducta se vio con impedimentos, porque a veces el tema de lo que ocurre en cuanto a la falta de legislación genera un problema? No, yo en lo personal no, pero si hay algo que ha pasado es que en su momento para nosotros fue algo muy natural. Fue algo tan natural que era obvio, se caía de maduro que a Laila no había que volver a conectarla. Entonces no fue algo que se haya pensado, que hayamos discutido. El tema de la muerte digna no era algo que esté en mi cabeza. 8 años después, por mi trabajo de periodista, vengo a encontrarme con casos como el de Selva, la mamá de Camila, Claro. como el caso de Melina, la chiquita del Garrahan de 19 años, que ella misma pidió que paren con el tratamiento. Y tengo esta posibilidad de contar esta historia. Lo que sí me pasa, y tal vez soy un poco reiterativa, vengo charlando de esto ya hace 2 días, pero lo que sí creo que es importante es que me doy cuenta que 8 años después mi hermana viene a dar un legado más todavía del que tenía dentro de la familia y del amor Claro. que dejó en mi familia. Vengo insistiendo con esta frase de la canción de Jorge Drexler. El tiempo al final nos dirá si valió lo dolido. Y a mi familia y a mí y a mi hermana nos habrá valido lo dolido. Evidentemente, definitivamente, si esta ley se puede sancionar. Laila viene hoy a aportar a una construcción colectiva y a hacer en definitiva un país mejor que además respete las voluntades individuales en este punto, ¿no? A mí me parece algo importante. ¿Algo que usted quisiera agregar? No, 2 cositas más nada Por más. favor. Quizás leyendo el proyecto del senador no está tan especificado el tema de la alimentación y la hidratación. Me pareció que no está especificado, que no hay que retirarla en ningún momento. No sé si es a propósito o no. Y el tema del artículo 11 que se deroga, usted me decía, de la ley, es justamente el artículo que descarta las prácticas eutanásicas. Quizás debería estar contemplado específicamente en lo que se Un sanciona. minuto para su conclusión. Bueno, para sí. esto simplemente, justamente creo que estamos logrando lo contrario, porque en esta ley, debido a que en ese artículo se juntan las dos cosas, estamos en una situación de indefinición. Hoy los médicos querrían hacer otras prácticas mucho más ajustadas a los cuidados, a los paliativos, y debido a que ahí dice, pero nada que se parezca a la eutanasia, y no define la ley que es la eutanasia, entonces el médico dice, me pueden acusar debido a ese artículo y al Código Penal, que hoy es penalizable ese tipo, o podría ser interpretado como alguien que está ayudando a morir a otro, es que no actúa. Entonces, si tenemos una ley que precisamente declara qué debe o puede hacer el médico, la voluntad del paciente, la voluntad familiar y las obligaciones de los nosocomios donde trabajan los médicos, desaparecen todos esos problemas. Yo creo que al contrario estamos separando mejor. Me llama la atención no verlo, lo de la alimentación y ese y de las otro- prácticas Lo que eutánasicas. pasa es que hasta dónde tiene que precisarlo una ley. Si es el otro día, por Justamente ejemplo, es lo el que- sacerdote de la UCA que intervino en el debate del martes,
se refirió a este tema específicamente, la diferencia entre el respirador artificial y la hidratación y la nutrición. Y dijo también que hay veces que digamos, las operaciones, por ejemplo, el botón gástrico, cuando se realiza, como se le realizó a Camila, que se le hizo botón gástrico y respirador artificial de entrada, y entonces, claro, con esos dos elementos, Camila no come ella, pero el cuerpo, el órgano, funciona por la asistencia artificial. No respira ella, pero entonces... Por eso digo, es tan delicado, tan delicado. Por eso la ley tal vez no deba meterse en eso. Pero cuando la ley no habla, hay muchos abusos a veces. Entonces, claro. Muy bien, yo les agradezco mucho y celebro este nivel de debate, porque precisamente me parece que lo importante es expresarlo para que las dudas tengan respuesta o queden manifiestas para marcar los cuidados que haya que tener en cuanto al manejo de un tema tan delicado, tan amplio y por supuesto tan doloroso. Muchísimas gracias a ustedes. No, al contrario. Muchas gracias, Nelson, por la invitación. Muy bien, quiero hacer una reflexión final sobre algo que hoy está ocurriendo en la Argentina y lo hago con la esperanza de que ojalá pueda haber modificaciones. Hay una realidad clara. El gobierno va a ganar las elecciones en forma aplastante. Esto ya no lo discute nadie. Las encuestas serias marcan hoy que la presidenta está inclusive aumentando en algún punto su diferencia. Y cuando uno ve la campaña, no sorprende. La campaña de la oposición es lamentable y realmente desastrosa. Es de lo peor que se ha visto. Realmente es así, ¿no? Y esto forma parte de la problemática política que hablábamos con Francisco de Narváez. Lo que está ocurriendo en este momento, y sobre lo que hoy me quiero referir, es esto. Es este culto a la personalidad de Néstor Kirchner, con esto que va desde el torneo Néstor Kirchner para fútbol, torneos distintos que se llaman Néstor Kirchner, en las calles Néstor Kirchner, lo que ha ocurrido en Santa Cruz con esta estatua de Néstor Kirchner reemplazando a la del general Roca, más el mausoleo, es este culto a la conformación de un mito. Y me preocupa. Y debo decir para la presidenta, señora presidenta, esto nos lleva al pasado. Esto ya ocurrió en la Argentina. En la Argentina hubo una provincia que se llamó Eva Perón. Ya ocurrió en la época del peronismo. Y fue tan fuerte, tan nocivo, que hasta el mismo Perón se dio cuenta y reconoció que ese era un error. Señora presidenta, no cometa usted el mismo error. Usted va a ganar la elección en forma histórica. Esto es indiscutible, tiene una responsabilidad. No cometa este error. ¿Sabe por qué, señora presidenta? Porque esto nos lleva al pasado. Y el pasado a los argentinos nos divide. Señora presidenta, llévenos al futuro. Hasta el próximo jueves. Muchas gracias.